¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por venir a nombre de Ediciones SM en este lanzamiento que es importante, porque como siempre decimos, es sobre todo doblemente importante porque es un autor cuyo libro es el primero que publica con nosotros en Ediciones SM y en una colección como El Barco de Amor, que es una colección que nosotros queremos mucho, que ha sido la colección emblemática de la editorial. Y sobre todo cuando es un autor que nos ha gustado tanto por su calidad literaria. Vamos a dejar ahora en la presentación del libro de Andrés Montero, Alguien toca la puerta, a los presentadores, a Juan Pablo Álvarez, que me pidió que no leyera, lo conozco hace muchos años, pero igual tenía un texto escrito de quién era él, qué hacía, me pidió que no leyera, pero vamos a decir, por ahora que es licenciado en Letras y editor de ECAREM. Ha trabajado en el Centro Lector Lo Arnechea y tiene una reconocida experiencia y reconocimiento, para la redundancia, en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Y también vamos a dejar a Patricia Mix, que es profesora, licenciada en filosofía, gestora cultural, narradora oral. Vamos a partir entonces el lanzamiento con Pati. Dejo con ustedes a Pati. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Placer enorme en realidad estar acá, agradecida con Andrés por la invitación, por el gesto, por lo que ha entregado a la literatura y a la oralidad. A pesar de que es un libro, quiero partir diciendo que lo entrega a la oralidad también, porque de verdad Alguien toca la puerta. Yo quisiera como leer un poquito antes de meterme ya, leer un poquito lo que me inspiró, como Alguien toca la puerta. Es un buen título, eso es lo primero que me inspiró. Es un buen título, es una promesa que se cumple, es una imagen tan inspirada e inspiradora. La puedo ver, la puedo escuchar, la huelo, la siento pasar por el cuerpo, está en mis recuerdos, en los cuentos que he escuchado, en los libros que he leído, en las películas que he visto y en las películas que me he pasado. Alguien toca la puerta, es el momento del silencio. Tragamos saliva, es el suspenso, el sobresalto, el alivio y otras miles de maneras de imaginar el momento en que alguien o algo toca la puerta. Ese es un libro inspirador e inspirado, desde el título, y refiere de manera directa a la oralidad. Es un libro que se escucha mientras se lee. Esa por lo menos fue una experiencia como global, desde que uno toma el libro, desde que lo aborda, desde que lo empieza a escuchar, voy a decir yo, más que a leer, también lo lee, pero lo escucha todo el tiempo. Por eso mismo pienso que hace justicia al cuento tradicional, al cuento folclórico. Es porque los cuentos que se cuentan no son lo que pasó, es lo que pasa. Y ese espíritu está tomado íntegro en este libro. No es algo que ocurrió, es algo que ocurre, ¿no? Y cada vez que ocurre lo que ocurre en un cuento tradicional, cada vez que alguien lo cuenta, cada vez que alguien es testigo, aun cuando sea el protagonista, es un testigo que en el fondo lo que testifica es que esto que dicen que ocurre, te puede ocurrir. Porque me ocurrió, porque vi que ocurrió, porque supe que ocurrió. Y esa manera tan nueva también de contarlo, como lo hace Andrés, creo que es la mejor forma como de preservar la oralidad, la narración oral. De alguna manera, leyendo este libro era como hacerse la pregunta que a Andrés no le gusta que le hagan. La que dice desde el principio en el libro al lector, lo que no le gusta que le pregunten, y esto es verdad, pero uno se lo pregunta, yo no se lo voy a preguntar, porque si se lo preguntan no le va a gustar, pero me quedo con las ganas de saber qué de eso es verdad, porque todo está en verdad. Como son cuentos folclóricos, cuentos tradicionales que se recuentan, se escriben, porque son de alguna manera las versiones que te va ofreciendo la vida, es importante no solamente lo que se cuenta, sino quién lo cuenta. Y aquí claramente hay una manera de contar, una manera de decir, donde se ve el oficio del escritor y se ve el oficio del narrador muy claramente. Es un libro que aporta un montón
diríamos, a renovar por una parte, aunque suene un poco paradójico, la posibilidad de la conservación de la oralidad es la renovación, es la posibilidad de que se vuelva a contar como que pasó ayer, como que acaba de pasar, como que a mí me pasó, o tal vez le pasó ayer, le pasó de verdad. En ese sentido también, como las preguntas que me gustaría hacerle en esta, a Andrés, al escritor de este Alguien toca la puerta, de estos 6 cuentos que cada uno atrapa más que el otro. Hay uno que a mí no sé si tengo un tiempito para citar un inicio, que me parece maravilloso, de quien no vuelva a la muerte. Supongo que es verdad que es ciego, pero de todos modos siento que me mira cuando habla, cuando nos habla. Su gesto es perfecto, va hacia nosotros como si quisiera advertirnos de que sabe dónde estamos, que sabe si lo estamos escuchando o no. Pero claro que lo estamos escuchando, no veníamos a verlo a él, es verdad. Pero cuando él, ya anciano, Gaspar Cepeda hijo, nos contó que su nombrado padre aún vivía y que tenía 109 años y que estaba en la pieza de atrás y que le encantaba conversar con los jóvenes, no lo dudamos un segundo. Cuando uno parte leyendo un cuento así, quiere saber lo que pasó. Y la verdad que este cuento no me soltó hasta que lo terminé, porque todo el tiempo fue fresco. Más allá de las historias que uno pueda conocer de tradición, la manera de ser contada, la forma como se ha construido, cómo renueva, cómo aporta esto que estamos haciendo como narradores orales, es realmente inconmensurable, diría yo, de verdad es un tremendo aporte. De alguna manera, y eso también tuve la posibilidad de desarrollarlo un poquito más en el seminario que organizó la Matrioska hace un tiempo respecto de oralidad, de la palabra oral como patrimonio inmaterial. La construcción de los retazos de historias que nosotros traemos desde el recuerdo, que hemos acarreado en las familias y que a veces se manifiestan, a veces se cuentan y a veces no, pero andan ahí rondando la frase que de repente dijo la mamá, la historia pequeña que dijo por ahí, un pedazo de historia, el fragmento que contó la abuela, alguien, un tío que te dijo algo respecto de otro familiar. Esos retazos de historias, cuando uno los hace conscientes, cuando los puede completar con las propias historias, con las propias vivencias, renueva, hace de nuevo la posibilidad, o construye de nuevo la posibilidad de que la oralidad perviva y permanezca. Están en las historias personales, están en las historias de los pueblos y están en las historias, digamos, yo creo, de la humanidad. Es fractal. Esta pequeña historia son todas, cada una de estas cuentos son todos los cuentos. En ese sentido estoy muy, muy contenta de este aporte, de esto que ha llegado. Y como para plantear también en la conversación algunas preguntas, a mí me gustaría, cuando leí esto, una de las preguntas que me surgió como muy fuertemente, de repente dije, nunca le he preguntado a Andrés, ¿quién le contaba historia? Entonces me gustaría preguntarle quién le contaba historia y si se recuerda, si no, se puede compartir alguna de las imágenes del entorno de esa historia. Porque acá no solo están las historias, sino que están también muy bien descritas los contextos en que ella ocurre. Y por eso genera unos climas realmente muy, muy, muy seductores. Así que eso le quería preguntar, que quién le contaba historias, qué imágenes tienen esas historias que están puestas en este libro. Y otra pregunta que le quería hacer, en realidad tiene que ver con el mismo cuento cuya inicio leí, que dice, lo voy a leer porque estaba construida. Es una adivinanza. Toma lo que es de otro, no siendo pillo ni ladrón, y dice de ropa ajena, mientras más vieja, mejor.
quedar para después. Pero un poco desde ahí también, como que esas cosas fueron las que empezaron a moverse al leer el libro. Es un libro sumamente recomendable, con muchas ganas de continuar con más historias. Me mostró el norte, me mostró el sur, me mostró infancia, me mostró ancianos, me mostró mucho. Fue un libro que uno lo abre y así se rebasa de imágenes. Así que muchas gracias, Andrés. Bueno, hola a todos, gracias por venir, familia, amigos, gente de SM y otros. Lo primero es decir que nunca había tenido un lanzamiento de un libro, porque tengo otro libro publicado, pero yo andaba viajando cuando salió, así que no hubo lanzamiento. Y hoy día pensaba, o ayer pensaba que es bonito esto como del lanzamiento, porque supone que uno como que cree que alguien lo va a recoger y va a agarrar el libro aunque no se esperaba que le llegara. Ojalá pase algo así también. Bueno, contarle un poco, le pedí a la Pati que presentara y contara un poco del libro, para mí y para la Nicole también, que es mi señora y parte de la Matrioska, que es nuestra compañía de cuentacuentos, que es a lo que nos dedicamos principalmente. La Pati ha sido muy importante para nosotros porque cuando nos fuimos metiendo en este camino de la cuentería, de la oralidad, de contar desde lo que uno es, desde lo que uno escucha, desde los cuentos que le contaron, en Chile no hay demasiados referentes como cuentacuentos que se dediquen a eso, no hay mucho, hay, pero no es que sobren. Y la Pati es uno de esos referentes. Entonces nosotros, hace tampoco tanto tiempo, pero unos 5 años atrás, estuvimos en Valparaíso en un seminario que organizó la Pati, ahí nos conocimos con Nicole, y al otro año, cuando ya habíamos formado la compañía de cuentacuentos, fuimos a ver a la Pati, que no nos conocía, o no sé si se acordaba mucho de nosotros. La llamamos por teléfono: hola Pati, mira, somos de Santiago, estamos acá, te podemos ir a ver. Y claro, como buena cuentera, sí, pasen, y nos contó historias. Y nosotros le preguntamos, para dedicarse a esto de contar cuentos, de la historia en general, ¿cuál es tu recomendación? Y la Pati, bueno, nos dijo muchas cosas y nos dijo fundamentalmente repertorio. Tener muchos cuentos, contar muchas historias, y ha sido un consejo del cual siempre nos acordamos porque nos ha estado... me explotó algo. Nos ha hecho buscar nuevas historias y también actualizarlas, que para mí es el valor que yo le doy al libro, más allá de cómo está escrito, le doy el valor de que renueva la tradición. Son historias que estaban presentes. Bueno, por eso le pedí que pudiera presentar el libro, porque ella es recopiladora, es cuentera, y muchas historias, incluso una adivinanza que hay metida por ahí en el libro, yo se la escuché a la Pati, me acordé ayer, no sabía dónde la había escuchado, la había metido así, cara de palta, y ahora le tuve que decir, bueno, pero no era suya tampoco, así que es patrimonio de la humanidad. Y por eso es también importante su presencia, y te agradezco que hayas leído el libro y que te haya gustado. ¿Quién me contaba historias a mí? Tengo varios recuerdos, porque contaban muchas personas. La persona que más nos ha contado cuentos en mi familia, curiosamente yo no lo conocí, que es el papá de mi papá, mi abuelo paterno, el abuelito Darío, que murió en el 87, yo nací en 90, y sin embargo siento que lo conozco muchísimo, porque a través de su historia hemos podido conocer la historia de toda la familia. Y esas son las historias que han ido repitiendo los tíos, los papás, y en particular nuestros papás, también mi hermana, que está acá, que ahora tiene su hija, que les cuenta cuentos de ellos, siempre nos han contado historias. Mi hermano Felipe, cuando chico, nos contaba las crónicas de Narnia, sin decirnos que eran las crónicas de Narnia, sino como que cuando yo era chico había un ropero, entonces uno se iba metiendo, ¿cómo así? No, claro, y llegué y vi un fauno. Y tengo una imagen, la imagen más marcada quizá, que mi hermano Tomás y Nicolás, que están acá, dormíamos los tres juntos en la misma pieza. La imagen más marcada que tenemos, o que tengo yo por lo menos, es al papá llegando tarde, cansado del trabajo, y que me recuerdo todos los días, debe haber sido un día a la semana, pero me recuerdo todos los días, se iba a contar con nosotros y empezaba a contar historias de esto, de lo otro, y oscuro. Entonces, a mí me pasa hoy día que no entiendo, no puedo entender la narración oral con objetos, con imágenes, incluso con un libro mostrando las ilustraciones, porque para mí la narración oral siempre ha sido a oscuras totales, escuchando la voz del papá o la voz de la mamá. Eso creo que se me quedó pegado, entonces no me parece que son cosas distintas, ¿no? O sea, para mí la narración oral
es la voz, y punto, y el gesto, bueno, pero sobre todo la voz. Entonces son ratitos muy, muy bonitos, como decía Aldo Méndez, que está aquí, que es un cuentacuentos cubano, que hemos estado haciendo algunos talleres esta semana. Cuando un hijo te pregunta, bueno, yo no soy papá, pero me lo imagino, te dice, léeme un cuento, cuéntame un cuento, lo que nosotros le decíamos a mi papá, a mi mamá, no era cuéntanos un cuento, era échale aquí con nosotros un ratito. Y creo que por eso las historias están tan vinculadas a lo afectivo, porque no se trata tanto de cómo es la historia, que también, ni de cómo está contada, que también, sino del espacio afectivo que eso genera. Estos cuentos en particular están tomados de muchas partes, y bueno, ahí yo respondo un poco la pregunta de ¿quién me contaba historias? En realidad todos. Familia mentirosa, todos cuenteros, y creo que de ahí vienen un poco estas historias también que yo recogiendo. Conociendo a payadores, a Pedro Yáñez, que junto a la Pati Mix le dedico el libro, que es payador, cuenta cuentos de muchas partes, familia, la nueva familia mía ahora, que es la familia de mi señora, los tíos, el tío Enrique, todos los tíos que contaban historias, de ahí viene esta ganas de contar y escribir. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias. Bueno, en primer lugar felicitar a Andrés por este libro. A mí me llegó a las manos sin mucho entusiasmo, voy a confesar, porque me pasaron el libro para que lo corrigiera. Entonces llega este libro, veo de qué se trata, leyendas chilenas. No soy experto en esto, pero si hay algún error en este libro es mi responsabilidad, porque la verdad es que disfruté tanto leyendo cada uno de los cuentos que se me iban pasando los motes que el tipeo de Andrés y de los editores dejó pasar. Porque es un libro de relatos donde la intriga, el suspenso, el enigma está muy latente. Y eso me pareció que es uno de los mayores valores de la narración. Pero yo ahora quería hacerte algunas preguntas, Andrés. Me pasó que cuando leí estos relatos, me acordé mucho de una película de Raúl Ruiz que se llama Días de Campo. No sé si es una adaptación de una novela súper tradicional, súper criollista, que es una actualización, precisamente lo que estamos hablando ahora, que de qué manera en el siglo XXI podemos actualizar relatos que son propios de la oralidad, de la tradición. Y Raúl Ruiz tiene una preocupación muy fuerte por lo lingüístico, por el lenguaje. Y hay una frase que tú dices al principio del libro, las palabras muy sentidas al lector, tiene una gran preocupación por el lector, Andrés, y dice, ¿y no es acaso la imaginación lo que construye realidad? Que fue una pregunta que me hizo mucho sentido luego de leer todo el libro, porque ¿no es acaso el lenguaje, la palabra oral o escrita, lo que construye nuestra realidad? Y me gustaría saber cómo tú te aproximaste o cómo hiciste esta transformación del oral a lo escrito, si es que hay algún proceso creativo que a ti te resulte más fácil, más económico. Bueno, al momento de escribir, ¿no? ¿Sí? Las 6 historias del libro son 6. Están basadas en hechos reales, eso es lo primero, o en leyendas que yo conocía y que no son el Caleuche, la Piscoya o la más conocida, sino alguna, creo que el Tuetué puede ser la que más resuena. En particular la historia del Tuetué, por ejemplo, que es la primera, que es la que a mí más me gusta, que es la que cuento siempre como cuentacuentos, como el caballito de batalla, como se llama. Pues nace porque mi papá en estos días, noches que se acostaba con nosotros a contarnos historias, nos contó una vez que estaba en un fundo y que había estado como a, qué sé yo, 15 kilómetros de la casa donde estaba alojando y se oscureció y se tuvo que ir caminando y pasar por el lado del cementerio, y que en ese trayecto solo, que sentía como le retumbaba el corazón,
le escuchó al tuetué y no tenía idea qué era, y cuando llegó un viejo ciego, que aparece por ahí después en el libro, le dijo, oiga, pero don Carlos no le fue a salir el tuetué, porque si le sale el tuetué, y se puso blanco y sí, pues le había salido. Entonces, a raíz de eso, más unos viajes, más historias que me contó un camionero en Argentina, y un amigo que me hizo un viaje, que es Lucas, que es el protagonista de esa historia. O sea, digamos que todo es verdad, lo que pasa es que no pasaron las cosas al mismo tiempo, pero todo eso sí pasó. Y efectivamente al Lucas no lo vi más después de que se me apareció el pájaro. Entonces, yo no sé si se lo llevó el diablo o no, pero sí sé que estuvo presente el pájaro, el camionero y el español que andaba viajando conmigo. Entonces, a partir de eso, tengo la idea y bueno, ese cuento en particular lo empecé contando. Y después dije, ya lo voy a escribir. El resto de los cuentos son todos escritos para contarlos ahora. Esa es la idea. En ese mismo sentido me interesó mucho cómo tú tratas el tópico del viaje, que es un tópico tan utilizado en la literatura, como una excusa para poder relacionarte con la oralidad y con el relato tradicional. ¿Cómo ha sido tu experiencia vital, como el viaje como un elemento formativo en ti, y al mismo tiempo cómo puedes trasladar eso a la escritura? Me parece que lo haces de una manera muy fresca, muy natural, muy espontánea. Bueno, para mí el viaje como el tópico ha sido bien importante. Siempre me ha gustado mucho las novelas de viaje. Uno de mis libros favoritos es En el camino, de Kerouac. Y siempre ha sido un tópico como súper importante para mí, el viaje. Y además he tratado de ser lo más viajero que he podido. Y el año 2012 me fui sin ni un peso a tratar de llegar a Colombia, porque yo era la tierra de los cuentacuentos, entonces yo quería llegar allá, pero me fui sin plata justamente para que pasaran cosas, para que pasaran historias. En ese viaje fue cuando conocí a Luca y todo. Y bueno, a mitad del viaje tuve un accidente, o sea, como a los 3 meses tuve un accidente, y me tuve que regresar. Y eso también está escrito en un libro que se llama La urgencia de morir en paz, que no sé si algún SM lo va a publicar algún día, seguramente. No, que está ahí esperando su momento. Para mí, el viaje para mí es importante, es especial. Creo que uno, sobre todo como anda con la oreja más parada, no sé si los viajeros aquí presentes, cuando uno anda de viaje se atreve a hacer más cosas, nadie lo conoce, anda un poco más. Y sobre todo me he dado cuenta, contando, a mí la edad para la que más me gusta contar cuentos son justamente los niños para los que pensé este libro, de 12 años a los 17, de los 16. Y me he dado cuenta de que uno de los tópicos con el que más enganchan y más rápido es el viaje, justamente por la necesidad quizás de salir, de buscar, de conocer, de escaparse también de algunas cosas. Entonces, por eso lo he utilizado. Yo creo que ya he abusado un poco del viaje y voy a dejarlo hasta acá, porque finalmente todas nuestras funciones de cuentacuentos son cuentos de viaje, de mochila y maleta, puras cosas de viaje, porque es lo que a nosotros, o a mí en realidad, que arrastré a la Nicola eso. Es como una excusa también, es como una excusa para contar algo más. Sí, justamente, yo creo que es una excusa y el viaje un poco como que lo aguanta todo. En el viaje como que se puede encontrar todo también. O sea, cualquier historia puede ser contada como que te pasó en un viaje. Cualquiera, o sea, no sé cuál podría ser que no. Perdón, Patricia, Me llamó mucho la atención el tratamiento al personaje de la muerte, que me pareció muy íntegra. La muerte me pareció muy convincente, muy sólida, es una muerte con la que no tengo ningún problema en irme, digamos, o sea, me pareció muy justa. Y entonces, en ese sentido, la relación que tú estableces ahí a través de los personajes con la muerte me intrigó. Me intrigó cómo lo estabas mirando, desde qué lugar. Sí. Bueno, ese cuento es Que no vuelva la muerte. Bueno, es un cuento, yo sé que nadie ha leído el libro. Mi papá lo leyó. Ese cuento trata de un payador, don Gaspar Céspedes, que tenía 109 años y que tenía un hijo payador y que está inspirado, no es su nombre real, pero está inspirado en un payador que existe de San Pedro de Melipilla, Domingo Pontigo, que nosotros fuimos a ver con la Nicole y que nos contó pedazos de esta historia. Y
Y lo que yo he percibido, escuchando a los cuenteros de los campos, escuchando a los cuentacuentos también, a los mentirosos, es que la relación con la muerte y con el diablo, que son a veces más o menos parecidas, es siempre una relación de ingenio, donde no es tanto el miedo a que te lleve el diablo como el miedo a que los demás sepan que te llevó el diablo, algo así. Tiene más que ver con que no, yo le gané al diablo, yo le gané a la muerte. Yo no sé, o sea, yo no tengo claro qué relación tengo yo con la muerte, pero sí me da la impresión de que en la oralidad en el campo chileno se ha visto esta figura del diablo, que si lo vemos desde el lado como punto de vista cristiano, es terrible. O sea, el diablo es un personaje que uno ni siquiera querría hablar de él. Entonces hay gente que no le gusta hablar del diablo, o sea, como de Voldemort, así como no, mejor no lo nombremos. Y en cambio, en el campo está ese miedo, pero también está ese juego con el diablo y con la muerte también. Y este cuento en particular yo lo escuché, bueno, por video, porque ya murió don Chosto Ulloa, guitarronero de Pitque, y él contaba del tarifeño, que fue un tipo que se enfrentó a contrapunto de guitarra con el diablo. Con el diablo. Pero a él lo visitaba en sueño la muerte, y fue la muerte la que le enseñó cómo vencer al diablo. Entonces, esa relación de que la muerte puede ser un aliado, el diablo puede ser un aliado, como que yo creo que no es tan, o sea, es un poco más difusa, es más de ingenio, más de juego quizás. Sí, a mí me interesó mucho, precisamente te iba a hacer una pregunta relacionada con eso, me interesó mucho la manera que tú abordas la religiosidad en el campo, en el mundo campesino. Y el diablo, la muerte, no parece ser una presencia maligna, sino más bien una fuerza que equilibra las cosas también. Entre el sabio, el hombre, el fallador, el cuentero, el mentiroso, y una fuerza que va más allá de lo terrenal, pero que llega a equilibrar las cosas. Me gustó mucho cómo tú trabajaste eso, entonces me imagino, y eso era más o menos la pregunta que te iba a hacer, pero que ha respondido igual. Me imagino que toda esa sabiduría la sacaste de tu experiencia entrevistando a payadores, entrevistando a cantores, y me gustaría también que si pudieras profundizar un poco más en eso, cómo sería la religiosidad en el ambiente campesino. Bueno, yo partí diciendo que no soy un experto en eso. Con mucha humildad he querido ir conociendo un poco. Sueño con estar en un velorio de angelitos, por ejemplo, que no me ha tocado, y no es como ir a pedir que te inviten a un velorio de una guagua, o sea, como que te toca o no te toca nomás. A mí, bueno, yo soy cristiano, pero creo que lo tengo como bien amplio el cristianismo, o sea, todo lo que sea sincero y honesto para mí entra, digamos, en mi forma de ver a la divinidad. Y me parece que en el campo hay una forma de ver la divinidad que está mucho más ligada al Dios en el que yo creo, que es el Dios del reino de Dios de la tierra, digamos, mucho más que en el cielo. Me parece que los payadores, estoy pensando en los payadores ahora, cuando hacen sus versos a lo divino, el canto de lo divino, están hablando de una divinidad a la que pueden nombrar con sus palabras, a la que pueden nombrar en rima, a la que pueden nombrar sin leer un libro que es muy antiguo, sino que tomar de ahí lo básico y de ahí lanzarse y escribir una nueva Biblia, como lo hizo el padre Miguel Cortada, no sé si alguien lo conoce, que recorrió los campos buscando las décimas que hablaban sobre la divinidad, y armó algo así como la Biblia del pueblo. Un poco criticado porque cambió algunos versos, pero más allá es un libro hermoso. La Biblia entera, el Génesis y el Apocalipsis, pero con décimas que hacían los campesinos que no sabían ni leer ni escribir. Esa es mi visión como de la religiosidad allá, una religiosidad súper respetuosa, pero también súper compartida, y mucho menos elitista también. Una religiosidad en que cualquiera puede expresar lo que piensa de Dios, o de la muerte, o de la parte de los antagonistas también. Andrés, y nosotros desde la ciudad o desde el mundo urbano, uno ve como que toda esta tradición está un poco perdida, olvidada o desgastada. Pero me imagino que eso también es una mirada que nosotros tenemos por ignorancia, o sea, por desconocimiento.
¿tú cómo lo has visto, o quizás Patricia también, cómo lo has visto últimamente, ese impulso por la oralidad, por la tradición de recuperarla constantemente? Lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo la editorial, también es un gesto de recuperación y de llevarlo a ámbitos que van más allá de lo oral. O sea, es un gesto de llevar algo al texto, al lector, a alguien que no se relaciona habitualmente con la oralidad o con la tradición. Pero ¿cómo ves tú cómo vive ese mundo hoy en día? No sé si Pati quería decir algo antes, más que decir. Yo creo como decía antes, es algo que está ocurriendo siempre. Está ocurriendo, hace poco, por ejemplo, estuvimos en Alhué, fuimos juntos con Andrea a Alhué, y cuando íbamos por la plaza, nuestro amigo nos dijo, es el pelito liebre, ¿te acuerdas? El pelito liebre tiene harta historia. Después nosotros volvimos a ir con Caro, mi socia, en el trabajo, y estuvimos con el pelito de liebre. El pelito de liebre nos contó en 2 horas cuándo se encontró con la Llorona y cuándo se encontró con el diablo. Después se nos hizo cortar el tiempo, así que no pudimos seguir. Pero es algo que está ocurriendo todos los días, ¿no? No es algo que se detiene o que se acabó, que está ahí esperando que lo vayamos a ver. Eso, uno ingresa ese imaginario, ingresa a ese mundo que está ahí moviéndose y va comprendiendo los códigos, por lo que va comprendiéndose porque algo de eso hay en uno. Por eso mi pregunta es quién te contaba la historia, porque cuando uno lo encuentra adentro, lo encuentra afuera. Cuando uno es capaz de conectarse con su propia historia, se conecta con lo de afuera, con las historias que están sucediendo alrededor. Entonces, siguiendo por la pregunta, lo que tú planteabas, yo creo que es, ni siquiera yo diría ignorancia, son a veces simplemente que no hay una conexión directa. Es como cuando yo digo, yo no cuento cuentos mapuche, porque todavía no me encuentro, aún los respeto, los comprendo con el terremoto, comprendí muchos cuentos mapuche con el tsunami, pero no los puedo contar porque siento que no hay en mí todavía una parte donde yo conecte, a lo mejor con otra etnia sí, pero con esa no. De la misma manera pienso que cuando ha habido en la historia referencia a esos imaginarios, es más fácil conectarse, comprenderlo y entender que están siempre vivos. Y ocurren, son cosas que están siempre ocurriendo, no que ocurrieron. Y eso es como comprenderlo así, ya te hace una posibilidad de ingresar a ese universo. A mí me da la impresión de que mientras más tecnología, que es lo que estamos viendo, un sector importante de la sociedad, o al menos quizás nosotros lo vemos así porque la gente con la que trabajamos, pero hay una necesidad cada vez más grande de volver a mirarse a los ojos y de escucharse. O sea, no tengo ninguna duda de eso. Los talleres de cuentacuentos, ahora, no sé, la Mati lleva años contando, entonces, pero había poco, no sé, 10 cuentacuentos en Santiago con suerte, con los que estaban ahí, digamos, en la ciudad. Y ahora resulta que hay mucho y la gente está contando historias y todos los colegios quieren que vayan cuentacuentos, los payadores están contando de nuevo, ya no está el canto a lo divino, a lo humano, y ahora salió a lo urbano porque están cantando en los bares. A mí me parece que hay una necesidad que se está reflejando de la gente de escuchar historias y en particular, pensando en este libro, yo me he preguntado mucho hasta qué punto sirve hacer un libro, porque al final, ¿quién lo lee? Estoy pensando en un libro quizás más para adultos. Estos libros a veces no tanto obligación de lectura en el colegio, entonces de alguna forma se ven. Y también era este libro, por eso era, lo que decía un poco la Pati, que yo lo quise hacer así, no sé si es que se logró, pero que estuviera escrito como si me lo estuvieran contando, como si estuviera lo más oral posible, porque creo que es lo que falta hoy día. Sí literatura, pero sobre todo oralidad, pienso, por los espacios afectivos. Y creo que la gente está interesada en eso, o sea, no tengo ninguna duda, que hay un nuevo acercamiento a eso, un nuevo interés y que va a seguir creciendo. Me parece que sí. Sí, y yo creo que también tiene que ver con que hoy día la ciudad no está en el centro de los sueños, de las preocupaciones y de los imaginarios. Todo el mundo más bien sueña con salirse de la ciudad, de buscarse un... Entonces como que
una casita en el sur, una casita en la afuera de la ciudad, un pedacito de tierra donde plantar algo. Entonces también tiene que ver con todo un movimiento de la vida, digamos, que te pone otra vez en contacto con eso, con esas manifestaciones, con eso. Una crisis urbana y de la modernidad también. Oye, pero Andrés, igual, de todas maneras tú dices como lo que intentas acá es reflejar una realidad, una tradición, una realidad, pero me parece que hay un componente literario fuerte también, o sea, yo no lo descuido. Cuando leí los cuentos, tú manejas súper bien los géneros, manejas el terror, el suspenso, el relato tradicional, entonces hay un poco de falsa humildad también de parte de Andrés, porque hay un componente literario fuerte que es latente y parece ser como si fuera un sabio el que está escribiendo, un payador, un antiguo, y impresiona su juventud. Así que muchas gracias Andrés por entregarnos estos relatos. Sergio, ¿quiere decir unas palabras? Bueno, quiero agradecer a Pati y a Pablo, especialmente a Andrés por confiar en nosotros para entregarnos sus cuentos, que de verdad son muy buenos. Si quieren sentir un poco de miedo y leer buena literatura, léanlo, ojalá de noche. Ahora viene algo muy importante en la literatura, que es leer el libro. Así que el stand de CM está aquí a la vuelta, lo pueden comprar, pero antes que eso, quiero decirles que Andrés tiene que salir más o menos volando porque tiene una actividad relacionada justamente con esto en Batuco, un poco lejos, entonces vamos a hacer el proceso firme un poco, tratemos de hacerlo lo más expedito, que sean amigos y familiares, pueden conversar con él, no sé, mañana, pasado mañana, así que vamos a firmar el stand donde pueden comprar el libro y gracias a todos por venir.